Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que siguen esta serie de temas sobre los salmos. El título de hoy día es La respuesta ante la angustia. El propósito, que confiemos en la respuesta de Dios ante las dificultades. Este salmo se sitúa en una situación extrema en la que David había huido de Saúl, se había refugiado en una cueva y aparenta estar loco frente a su enemigo Abimelech. Fue por esa causa arrojado de su presencia. Después se unieron a él 400 hombres de guerra en lo que se llama la cueva de Adulán. En esta oración vamos a aprender algunos principios espirituales para vencer las dificultades o la angustia. Leamos primero el texto del Salmo 34, versículo 4 al 7. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. En primer lugar, aprendemos que Dios responde las oraciones. En el versículo 4 dice, oré al Señor y Él me respondió. En el versículo 6, oré y el Señor me escuchó. En ambos versos hay una afirmación de la fe de David que se puede orar al Señor con seguridad que Él nos va a responder. Y esto es lo más valioso que nos ha dejado la enseñanza bíblica sobre la comunión con Dios, el privilegio de orar. Podemos orar, mi hermano, al Dios del cielo con la seguridad de que nos oye y Dios está determinado a responder a la fe de sus hijos. Esto también enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. En Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mi hermano, nada debe detener tu oración de fe y confianza en el Señor. El segundo principio, Dios responde a la necesidad. En el versículo 4 otra vez dice, me libró de mis temores. Y en el versículo 6, en mi desesperación oré y luego me salvó de todas mis dificultades. David parece describir una situación de mucho peligro que le causa tres cosas: temor, desesperación y dificultades. Tres aspectos que hablan de su estado emocional y su estado espiritual que requiere la ayuda y el auxilio del poder de Dios. David está en la cueva y en la cueva se unen con él los afligidos, los endeudados, los amargados, los resentidos. Pero son personas que sienten su necesidad de Dios y la intervención de Dios. Y cuando nosotros estamos necesitados, mi hermano, como dice Mateo 5:3, los pobres en espíritu, y que habla Jesús, nos sentimos justamente en ese punto de anhelar la bendición de Dios. Esa necesidad es la que nos lleva a clamar al Señor. En este texto David está reconociendo que solo Dios puede hacer la diferencia en esos momentos difíciles y extremos. Por eso, orar y confiar en Dios como lo hace David nos hace reconocer el acto milagroso de Dios en dos palabras que él usa. En el versículo 4 dice, me libró de mis temores. Y en el versículo 6 dice, me salvó de todas mis dificultades. Ambas palabras destacan la confianza en el poder milagroso, sobrenatural de Dios, que puede destacar y bendecir a quienes le buscan. En tercer lugar, Dios nos responde con protección. En el versículo 5 dice, los que buscan su ayuda estarán, nota, radiantes de alegría. Y en el versículo 7 dice, el ángel del Señor es un guardián que rodea, defiende a todos los que le temen. David en esta oración reconoce que su alegría radiante procede de Dios. Qué bueno es experimentar el gozo del Señor, disfrutando de su buena mano para que estemos radiantes, llenos de gozo en nuestra vida. Pero nota también que Dios permite que nosotros, sus hijos, podamos en algún momento experimentar necesidades. ¿Qué hace la necesidad? Aviva el temor de aquella cosa que nos falta. Aviva el deseo de aquella cosa que nos falta. Tal vez salud, trabajo, dirección, amor, alegría. Uno puede expresarle con esa carencia del corazón en la vida y acercarse al Señor en oración. ¿Qué es lo que temía David? La muerte, el peligro de la muerte acechaba sobre su vida. Por eso describe su liberación del peligro con una apoteósica expresión de la salvación del miedo mismo.
En el versículo 4 habíamos leído que dice: al Señor oré y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Asimismo, Jesús afirma que el Padre sabe todo lo que necesitan sus hijos, incluso antes que ellos lo pidan. Búscalo en Mateo 6:8. O el mismo apóstol Pablo recuerda que Dios nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Filipenses 4:19. Pero aquí este auxilio de Dios por medio de este ángel que describe David hace tres cosas. Él lo menciona como guardián, el que rodea y el que defiende. Hace notar su labor protectora, su función protectora, y nos da la idea que Él es el Señor, el vencedor, el que triunfa. ¿Sobre qué? Sobre sus temores, la desesperación y las dificultades. ¿Cuál es el único requisito que le está pidiendo al Señor? Que el temor de Dios esté en su corazón. Ese temor reverente que nos hace reconocer humildemente la intervención de Dios. Mis hermanos, acerquémonos al Señor, porque Él nos puede dar la victoria en la angustia y la dificultad, con la oración ferviente y el temor reverente a su presencia. Tres motivos de oración para este tiempo. El primero, oremos para que Dios nos libre del temor al contagio y que nos dé temor más bien reverente a Él. Segundo, oremos para confiar en Dios, que escucha y responde a nuestra necesidad. Y tercero, oremos para creer y confiar en la protección de Dios. Que Dios les bendiga.